Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, al parecer hoy era mi día de estar ya solo y sin embargo los chicos de Argentina no pudieron volar y están volviendo. Van a volar dentro de 2 días porque se cancelaron los vuelos a Argentina. Así que así estamos. Así que bueno, en este concepto de cambios, vamos a hablar del tema adaptación, obviamente, ¿no? Adaptabilidad. Cuando las cosas se modifican y se cambian, hay que adaptarse. Bueno, antes de comenzar, recordarles que lo siguiente. Durante todo este camino que hemos hecho, el camino de Fesur, que se llama, Fesur es el camino de la serpiente de luz, que realizamos junto a estas 72 personas que vinieron. El camino Fesur vivimos muchas cosas que son muy difíciles de transmitir, muy difíciles de contar acá como lo estoy haciendo ahora. Hay muchas cosas que son necesarias vivirlas para que realmente se entienda lo que está pasando. Porque si yo ahora me pongo a contarles las cosas que pasaron, puede que sea muy difícil que se entiendan, ¿no? Realmente son situaciones que hay que vivirlas. Sin embargo, voy a tratar en estos días de hacer un resumen de las canalizaciones que hubo y los mensajes generales que hubo, ¿sí? Contarles sobre todo informaciones que tienen que ver con nuestra tarea de la red. Así que no se preocupen que lo voy a hacer, pero primero tengo que yo entender bien cómo transmitir algunas de las cosas. Así que eso. Bueno, ayer no pude dormir prácticamente, por eso tengo esta cara. Ayer no pude dormir porque me quemé con el sol y me agarró una alergia en la piel al sol. Ya está, ya se me fue, pero fue terrible. O sea, nunca me había pasado, jamás me había pasado. Fue terrible. Y fue básicamente porque nos pusimos a hacer una reunión al sol y pasaron 2 horas y estuve siempre apuntando con la espalda al mismo lugar. Así que fue terrible y bueno, nada. Por eso estoy como cansado. Encima hoy los chicos se fueron y estuvimos de un lado para el otro, mudándonos y sacando cosas y armando maletas. Entonces fue todo un día agotador. Bueno, vamos al tema de hoy. Entonces, adaptabilidad. Bueno, adaptabilidad. ¿De dónde viene adaptabilidad? Va a venir de las palabras ad, que significa hacia, la palabra apt, que significa alcanzar o tomar, y la palabra habilidad, que significa capacidad innata. Bueno, vamos a la etimología como siempre. Lo pueden ver bien. Entonces, el concepto de hoy es la adaptabilidad.
La adaptabilidad viene de la palabra ad, que significa hacia, la palabra apt, que significa alcanzar o tomar algo, agarrar algo, y la palabra habilidad, que significa la capacidad innata de hacer algo. ¿Mm? O sea que el concepto general de adaptabilidad es la capacidad de ir a alcanzar algo que está más adelante. ¿Mm? Bien, y adaptabilidad básicamente es casi un opuesto a la expectativa. Podríamos decir que adaptabilidad es el aspecto activo y la expectativa es el aspecto pasivo de un ser. ¿Qué es expectativa? Expectativa viene de la palabra ex, que significa fuera, y la palabra spectare, que significa observar o esperar. Y claramente iva, que es la cualidad de algo. O sea que el tema de hoy, adaptación, está relacionado a la habilidad de avanzar, de tomar acción para alcanzar algo. Nosotros básicamente somos el producto de la adaptación. La adaptación es fundamental para la evolución. Y vamos a tratar de entender por qué. Solemos decir que hay que adaptarse al ambiente. Pero ¿qué significa adaptarse al ambiente? Para entender lo que significa adaptación al ambiente, hay que entender que el ambiente es constantemente mutable. Es decir, que el ambiente cambia. Cambia el clima, cambian los lugares, cambia todo, absolutamente. ¿Sí? Entonces, estamos todo el tiempo en espacios que están mutando, que se van transformando de día, de noche, montaña, río. Todas las cosas se transforman una y otra vez. Entonces, las células que se lanzan a vivir en ese espacio que se transforma, tienen que buscar en ese cambio la forma de sobrevivir, de encontrarse seguro, de poder reproducirse, de poder comer. ¿Se acuerdan las 3 necesidades básicas? Entonces, como la comida se mueve de lugar porque cambia la estación o por el viento, por lo que sea, cambia de lugar, entonces el ser tiene que perseguir la comida, tiene que ir hacia donde pueda agarrar las cosas. Es decir, adaptarse, moverse hacia donde puede agarrar las cosas. Por esto mismo, desde los organismos unicelulares, las células, los conjuntos de células, empiezan a buscar adaptarse, es decir, moverse con el ambiente, transformarse con el medio ambiente para poder obtener las necesidades básicas. Bueno, o sea que la base de nuestra evolución es sencillamente la adaptación. Y sin embargo, nuestras sociedades humanas han dejado de adaptarse para utilizar algo muy diferente, que se llama la expectativa. Vamos a ver de dónde viene la expectativa y por qué ha detenido en muchos de nosotros la capacidad de adaptación. Recordemos que en un primer momento existen tribus en la humanidad. Estas tribus lo que van a hacer es, cada una de ellas, repartirse tareas para poder obtener los recursos. Entonces, cada uno de los diferentes individuos empiezan a buscar los recursos necesarios para poder resolver los problemas del conjunto. Esto es lo que sería una manada homínida. Entonces, los humanos vivíamos en manadas y de esa manera íbamos sobreviviendo. Cuando las manadas empiezan a crecer, empiezan a agrandarse, aparece una cultura, aparece un grupo de humanos con diferentes familias. Y por lo tanto,
aparece un administrador de las familias. Esto ya lo hemos hablado. Empiezan los administradores de la familia. Estos administradores empiezan a llamarse, en latín se les llamaba pater familias, es decir, el amo de aquellos que tienen hambre. La traducción literal de pater familias es el amo o señor de aquellos que tienen hambre. Eso significa pater familias, es decir, padre de familia. Entonces, desde este lugar, desde este punto de vista, se empiezan a dar responsabilidades. Responsabilidades a otras personas, en que ya no son los individuos los que tienen que ocuparse de las cosas específicas, sino que de repente se les da representatividad a ese padre de familia. Se le empieza a dar representación. Entonces, hay personas específicas que empiezan a tener poder por sobre los demás. Con lo cual, se genera una idea de que unos hacen las cosas y los otros esperan a recibir las cosas. Cuando empezamos a ver de la manera en que empieza a surgir este concepto, cuando empezamos a ver a este pater familias convirtiéndose en el representante del resto del pueblo, y el pueblo tiene que esperar, entonces el pueblo, desde la familia, desde la cultura y desde la religión, empiezan a ser los espectadores, los expectantes, aquellos que esperan que alguien de afuera resuelva el problema. Cuando uno pierde el poder personal de la realización, vive desde la expectativa. ¿Se entiende? ¿Y qué hace una persona que vive de expectativas? Una persona que vive de expectativas es alguien que no hace nada para que las cosas pasen y espera que el otro las haga, o espera que lleguen por sí solas por la magia divina. Esto empezó todo con una tribu que tenía hambre. Tenía hambre. Entonces, como tenía hambre, dijo, hay que moverse, hay que ser nómadas, hay que avanzar, ir hacia adelante, empezar a encontrar algo nuevo, hay que adaptarse. Si hay desierto, me tengo que adaptar al desierto para que pueda atravesar el desierto y encontrar del otro lado un oasis donde pueda sembrar, donde pueda beber agua. Eso es adaptarse. Cuando nosotros le damos el poder a alguien, nos quedamos sentaditos en un lugar esperando que la otra persona vaya, atraviese el desierto, encuentre el oasis y luego vuelva y nos cuente una historia y nos diga, encontré un lugar que es mágico, donde está todo. Y entonces nosotros desde la imaginación lo vemos y creamos el paraíso, creamos una idea, una expectativa. Y cuando llegamos era un pozo de agua, ¿no? Pero claro, como yo no hice el recorrido, lo hizo otro el recorrido, entonces para mí es como, pero era simplemente un pozo de agua, no era para tanto. Claro, porque el que buscó y buscó y buscó un pozo de agua en el medio del desierto es la gloria. Pero el que ya sabe cómo llegó, porque si ya me abrieron el camino, llegar ahí y decir, tanto me lo pintaron como que era bonito y en realidad era un pozo nada más, ¿no? Y ahí se nos rompe la expectativa. Ahí es cuando entendemos lo que es la expectativa. ¿Se entiende? Es el momento ese en que estamos esperando que el otro resuelva. Por lo tanto, la expectativa no está relacionada para nada con la realidad, sino que está relacionada con el que espera e imagina el resultado de lo que espera.
La expectativa nos pone a nosotros en un rol de observadores. La adaptación nos pone en un rol de creadores. En esta idea de encontrar ese lugar idílico surge lo que llamamos religión. ¿Qué es la religión? Ese concepto imaginario que nos une a todos como grupo para que no nos perdamos en el camino. Entonces, nos religamos en una misma idea. Religare, ¿sí? Volvernos a unir unos a otros, eso es religar. Nos unimos a todos, entonces creamos una religión diciendo, vamos juntos y vamos a encontrar el paraíso seguro. ¿Qué sucede? Que todos los que forman parte de esa religión no hacen nada, simplemente siguen la palabra de alguien, ¿no? Entonces se convierte en expectativa. La expectativa del cielo, la expectativa en el sacerdote, la expectativa en todo eso. No hay adaptabilidad en la religión, porque se siguen ciertas reglas establecidas. Por eso hay expectativa. La pregunta acá entonces podría ser la siguiente. Tranquilamente lo que estamos acá haciendo es una religión, ¿no? O sea, nosotros claramente lo que estamos haciendo acá es una religión. Estoy yo explicándoles una filosofía y muchos de ustedes ponen expectativa en mí, ¿no? Ponen expectativas en qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a hacer, si va a salir bien, y si no lo hace, ¿qué pasa? ¿No? Lo único que hace que esto que hacemos no sea una religión es si yo mañana desaparezco y ustedes siguen haciendo lo suyo. Si ustedes siguen creciendo, siguen trabajándose y yo doy igual. La persona, Matías, da igual, ¿no? Si no importa lo que yo haga, ¿no? Por ejemplo, la otra vez alguien me comentó que en un grupo de Facebook se estaba debatiendo si yo era vegano o era vegetariano, ¿no? O si comía carne o si lo que sea. ¿Qué más da? ¿Qué más da si yo como? Da igual, ¿sí? Da igual si yo como animales, da igual si yo como lo que sea. Lo que importa es que agarren lo que les sirva de mí y hagan ustedes lo que puedan con eso, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, sacamos la personalidad, sacamos la expectativa. ¿Qué pasa cuando hay expectativa y no me adapto? Cuando hay expectativa, estoy esperando, el otro está esperando que yo diga qué hacer, ¿no? Por ejemplo, yo digo, durante el eclipse nos conectamos con una vela, ¿no? Y las preguntas siguientes desde la expectativa son, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo pongo la vela? ¿Tiene que ser grande, gorda, chiquita? ¿La tengo que poner? ¿Y si estoy afuera y no puedo poner una vela? ¿Qué hago? ¿Sí? Cuando se hacen ese tipo de preguntas, estamos hablando desde la expectativa. Estamos esperando que alguien nos diga qué hacer. La adaptación es la improvisación constante. La adaptación es ver qué es lo que está pasando y utilizar los recursos que tengo alrededor. Y ya está. No hace falta seguir reglas específicas. Todas las cosas que yo digo no son exactas, son sugerencias. Después cada uno hace lo que quiere y como quiere, ¿sí? La idea es justamente que no haya expectativa porque cuando hay expectativa, entonces cuando sucede la magia, nos la perdemos. La magia es la adaptabilidad. Solemos perdernos la magia por tratar de que las cosas sean exactas, por seguir un dogma.
¿Mm? Por eso ponemos expectativas en que pase algo y cuando no pasa, nos frustramos, nos enojamos, le echamos la culpa al otro. Y fue solamente porque nosotros teníamos expectativa de que algo pasara cuando no tiene por qué pasar. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que lo que yo digo son sugerencias, pero hay que adaptarse. Hay que aprender a abrirse a las posibilidades infinitas que hay a nuestro alrededor. Bien, entonces, cada uno ocupa un lugar en todo esto. Es inevitable, ¿no? Yo estoy acá ocupando este lugar de educador. Pero para que esto funcione, tenemos que recordar que hay que abrirse y adaptarse a todo. Abrirse y adaptarse a todo. Es decir, que hay muchas más personas que tienen mucha más información de conceptos que yo no sé. Hay que abrirse a otras personas. Hay que abrirse a otros educadores. Hay que ser flexible al recibir información. Hay que abrirse a nuevas formas de hacer las cosas. No solo a cómo yo digo que hay que hacer las cosas. Hay que encontrar la propia forma. A mí personalmente me ha pasado que mucha gente que ha estado muy cerca de mí ponían expectativas de que yo tenía que hacer lo que ellos creían que yo tenía que hacer. E incluso me ha pasado de gente que decía que hablaba con mis guías y que mis guías les decían a ellos, que yo no los conocía, de que yo lo estaba haciendo mal y tenía que hacer tal cosa. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no lo hace el otro? Si el otro sabe lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que hay que hacer, ¿por qué esperan que yo lo haga? ¿Por qué no lo hacen ellos? Expectativa. ¿Sí? O sea, si cada uno recibe un mensaje y sabe lo que tiene que hacer, que lo haga. Que no espere que el otro lo haga por alguna razón. ¿Sí? La adaptación es justamente la acción de salir a buscar, de salir a tomar acción de las cosas. Entonces, ya sea desde lo espiritual, ya sea de lo científico, de lo artístico, hay que hacer. Cada uno lo que siente que hay que hacer, no esperar que el otro lo haga para que uno pueda hacerlo. Hay que adaptarse, con todo el sentido de la palabra adaptación. Siempre que ponemos expectativas en alguien, nos vamos a frustrar, porque nunca lo que sucede en la realidad está relacionado con lo que pasa en nuestra cabeza, porque la realidad es mutable. Bueno, adaptación. Tenemos 4 tipos de adaptación en nuestra vida. La primera y más común es la adaptación al medio ambiente, el entorno que es cambiante, ¿sí? La siguiente es al cuerpo físico. Es decir, cuando nosotros tratamos de forzar al cuerpo físico a adaptarse a una situación nueva. La del medio es el medio que nos fuerza a nosotros a adaptarnos, y la del cuerpo es cuando nosotros forzamos al cuerpo para adaptarnos a un ambiente nuevo. ¿Sí? Desde lo externo y desde lo interno. Como ejemplo, podría ser, yo vivo en un país donde hace frío, donde están las 4 estaciones, y de repente llega el invierno. Cuando llega el invierno, yo me tengo que adaptar al medio. El medio cambia,
Entonces me tengo que adaptar, me tengo que abrigar porque hace frío. En la adaptación del cuerpo, ¿qué es? Que yo estoy viviendo en un país caliente, pero me voy de vacaciones a un lugar frío. Entonces, fuerzo a mi cuerpo a adaptarse para ir a un lugar, a una montaña o lo que sea, donde hace frío. ¿Mm? Es mi voluntad. ¿Sí? Esto sería como ir al gimnasio, por ejemplo. ¿Sí? Sería algo así. Luego tenemos la adaptación emocional, que está relacionada a los vínculos. Adaptarme a las diferentes relaciones interpersonales. Y por último, el de la mente. El de la mente. La adaptación de la mente sería abrirnos a nuevas ideas, a nuevos lugares, a nuevos conceptos, nuevos puntos de vista e incorporarlos dentro de nosotros. Todo esto constituye algo que se llama la integridad de un ser. Nuestra capacidad de adaptación al medio mental, al medio emocional, al medio físico y al medio ambiente es lo que constituye la integridad de un ser. La integridad de un ser no es decir yo soy así y nada me va a cambiar. La integridad viene de la palabra integración, es decir, que integra diferentes puntos de vista. Uno solo no es integración. Para ser un ser íntegro se necesita integrar. ¿Se entiende? Porque tenemos un concepto de ser íntegro que es muy absurdo y viejo en el creer que yo soy un ser íntegro si nadie me va a cambiar mi opinión. Si yo siempre, durante toda mi vida, tuve la misma opinión, la misma forma de ver las cosas, soy un ser íntegro. No, lo siento mucho, pero si no cambiaste nunca tu forma de ver el mundo, no eres un ser íntegro, eres un viejo, viejo que tiene el patrón, el escrito tatuado en la cara, ¿no? O sea, lo siento, pero no tiene nada que ver con la integración, eso. Básicamente, el opuesto de integridad es lo que llamamos hipócrita. ¿Qué es ser hipócrita? Hipócrita, hipó significa debajo, critein significa discernir. Hipócrite era el nombre de las personas que eran oráculos. Un oráculo era una persona a la que la gente iba a consultar. ¿Por qué? Porque cuando alguien no entendía algo, tenía la información mezclada, el hipócrita era la persona que podía discernir la información, que iba por debajo, se ponía en el lugar del otro, leía el sueño del otro, la información del otro, se metía por debajo de la información del otro y sacaba la información y compartía la información. El hipócrita en la cultura griega no era alguien que mentía, no era alguien falso. El hipócrita básicamente era el oráculo, era el que se ponía en el lugar del otro para entender la información que estaba dentro del otro. Interpretaba los sueños, leía las manos. Eso era un hipócrita. Fíjense qué diferente el concepto de hoy. ¿Qué hacía un hipócrita? Un hipócrita tenía la capacidad de ponerse en el lugar de todas las personas, en su cuerpo, en emoción, en mente. Podía ponerse en el lugar del otro, completamente. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, el hipócrita podía
ponerse en el lugar y entender la mente, la información que estaba dentro del otro. Con el tiempo, alguien que se puede poner en muchos lugares diferentes es un actor, una actriz. Entonces también hipócrita pasó a ser un sinónimo para llamar en Grecia, en la Grecia antigua, a los actores y actrices. Con el paso del tiempo, a los mentirosos también se les pasó a decir hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo, poniéndose en un punto de vista que no creían, en un punto emocional que no creían, pero como querían meterse dentro del poder o querían utilizar las emociones de los otros, la mente de los otros, entonces se empezó negativamente a llamar al hipócrita como algo negativo. ¿Se entiende cómo evolucionó este concepto? Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que muchas veces nosotros desde el lugar social que tenemos hoy con el concepto del hipócrita, creemos que la integridad solo se consigue no poniéndose en el lugar del otro, sino manteniendo siempre el mismo lugar. Es decir que si yo me adapto a cada uno de los diferentes grupos, soy un hipócrita, porque significa que no mantengo siempre la misma visión, que la cambio a cada rato y me convierto en un hipócrita. ¿Se entienden cómo en la actualidad el concepto mutó completamente al punto de que tenemos miedo a adaptarnos a cosas nuevas por ser considerados hipócritas y personas no íntegras? Este punto de vista que tenemos nosotros hoy hace que tengamos miedo a adaptarnos por creer que podemos perder nuestra integridad si cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Lo que les voy a pedir entonces a todos es que seamos un poquito más hipócritas y aprendamos a discernir y a escuchar al otro y a ponernos en el lugar del otro. Cambiar el punto de vista nos amplía la conciencia y nos ayuda a evolucionar. Es decir, no sean hipócritas mentirosos, sean hipócritas íntegros. Si queremos evolucionar, hay que adaptarnos. Y para adaptarnos, hay que cambiar nuestras formas de ver y ampliar lo que somos. Vamos a la información de hoy. La vibración del día es SID. La afirmación es: yo soy energía de la personalidad.